El plan. Cuando apagó todas las luces, solo la brillantez del piso le mostró el placer de sentarse y ser, a pesar de su anterior acción, iluminado por una débil bombilla que pendía gracias a un enmohecido cable del techo. La túnica blanca que soportaba el peso de su cuerpo se extendía hacia atrás y debajo de sus entrecruzadas piernas. Todo pareció listo y ser propicio para el siguiente paso. Observó su mano derecha detenidamente. Aún el hilo no había logrado desatarse o correrse con el paso del tiempo. Eso era una ventaja, porque así debía ser. Recordó con cuánta paciencia la fina aguja había penetrado por su dedo meñique y, traspasando las más profundas capas de piel, salvando el hueso, había llegado hasta la débil e inocente superficie del siguiente dedo. Empujar y con fuerza llegar al otro extremo. También traspasar. Luego la aguja había dado un par de vueltas hasta nuevamente regresar por sus traspasados caminos y otra vez eludir o no los vasos sanguíneos y perforar la siguiente piel del dedo mayor. Otra vez salir, rodear ya 3 dedos y volver a introducirse más fácilmente por el primal agujero que había hecho la punta de la aguja en el ya herido y maltratado dedo menor y volver a penetrar e ir allá. Nada más. Luego rodear y cerrar con un seguro nudo. Continuó contemplando sus 3 dedos unidos por ese sedoso hilo negro y esbozó una sonrisa en sus labios. A un lado aguardaba una nueva aguja, porque no se atrevería a volver a utilizar la misma, y más hilo. Esa vez, la maniobra sería más difícil. Todo empezaría por su pulgar, perforando y penetrando más hábilmente y no sintiendo clemencia por el dedo índice. Así lo hizo. Armado ya de su maestría, permitió que la inexorable punta de la aguja formase una perfecta conjunción con su filo y traspasase las capas de piel. Sabía que el dedo pulgar costaría trabajo, por eso fue que lo hizo muy lentamente, dejando escapar de tanto en tanto muecas de dolor, hasta que al fin, con cierto alborozo, festejó ver asomar la punta de la aguja del otro lado del dedo. Tironeó el hilo y lo hizo venir con aguja y todo, inclusive algunos puntitos de sangre que no se hicieron rogar. Ya el primer paso estaba hecho. Ahora solo faltaba unir el índice. Sus ojos se dirigieron a la bombilla de luz y se concentraron exclusivamente en los incandescentes filamentos, sin sentir la aguja penetrar en un único dedo libre de su mano derecha, porque el dolor ya era tolerado. Cuando transcurrieron un par de minutos, contempló su obra. El dedo pulgar y el índice eran hermanos. Dio algunas vueltas con el hilo, volvió a penetrar
más fácilmente, dado el camino preparado, y luego de hacer un resistente nudo, comprobó que los 5 dedos, 3 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, formasen una V exacta, simétricamente perfecta y diagonal. Dejó la aguja y lo que sobró de hilo en el suelo y recobró su posición. Encendiendo todas las luces y observando su obra nuevamente, abandonó el recinto. A pesar que al día siguiente no se había levantado de la cama para hacer sus menesteres, comprendió que, sin embargo, debía hacerlo para culminar su trabajo. El escenario estaba preparado. Solo hacía falta más hilo. Volvió a disponer las luces y a sentarse con las piernas entrecruzadas en el suelo. La V debía terminarse, finiquitarse. La había comenzado a odiar hacía tiempo. Por eso, sin perder minuto alguno, cargó el hilo en la aguja. Esta vez empleó una más larga, de acero más resistente, y volvió a penetrar por el agujero primal, efectuado en su dedo meñique. Lentamente, como en agónica procesión, el acero fue introduciéndose dedo por dedo hasta que asomó su asta por debajo de la segunda falange del dedo mayor. Uno de los momentos supremos se aproximaba. Siguiendo un recorrido preestablecido, ensartó el dedo índice y luego el pulgar. Con fuerza, tironeó del hilo y ambas partes, pulgar e índice por un lado y meñique, anular y mayor por otro, se unieron, acabando con la V virtual. La noche fue aprovechada totalmente. Desde la temprana caída del sol fue alistando otra aguja, acero más resistente y largo, yacía a un lado, el asta ávida, todo en espera. Por supuesto, hilo. Su perfecta concentración en el filamento de la bombilla lo condujo a otro camino. La aguja, ya lista, sujeta entre los dedos índice y pulgar de su mano izquierda, habíase acercado casi con precaución hacia el dorso de su mano derecha. Oyó crujir de huesos y apartarse de venas y músculos y perforar músculos cuando la aguja ensartó las capas de piel. Triunfalmente la vio aparecer justo en el medio de la palma, tal su objetivo. La sangre que emanó de la herida fue sofocada con un simple paño. Sus labios imaginaron otra sonrisa al ver el resistente hilo de su extremo a otro de su mano. La segunda parte del plan se desenvolvió sin altibajos, porque su brazo derecho presentó una piel más débil y no tantos huesos. Por eso la aguja, sin prisa y sin pausa, pudo penetrar a la altura del bíceps y, esta vez, emanando más sangre y arruinando la blanca túnica, permitió una salida por el frente. En cierta manera, debió contorsionarse para tironear del extremo de la aguja y ya sentir el roce del hilo acariciando músculos, venas y afortunadamente prescindiendo de la torpeza que hubiera brindado un posible encuentro con el húmero. Al tirar del hilo, la mano anatómicamente se adhirió, arrastrando su antebrazo incorporado al brazo, y ya todo pasó a formar parte de una sola e inequívoca pieza.
levantándose con cierta dificultad, abandonó la habitación y aguardó con impaciencia el siguiente día para concretar la tercera parte de su plan. Cuando el sol se hubo esmaltado detrás de los edificios, de nuevo el brilloso piso lo encontró. Esa vez debió tener en cuenta que no podría arrodillarse o sentarse o entrecruzar sus piernas debajo de sus nalgas, porque así lo requería esa otra etapa. Tomó una silla cualquiera y la arrastró dificultosamente, debido a solo poder utilizar uno de sus brazos, hacia la habitación. Dejó que su cuerpo, con pesadez, ocupase ese respaldo y desde allí lanzó una pausada mirada a la aguja. Otra, claro, más larga que la utilizada para unir su brazo derecho. Esa vez pensó que podría necesitar algo de alcohol, porque la herida sería grande, sin duda. Manteniendo siempre su vista muy por debajo de la débil cubierta de vidrio de la bombilla de luz, llegó a detallar claramente el tenue recorrido del filamento. Cuando estuvo listo, cruzó su pierna derecha sobre su pierna izquierda y arqueó su cuerpo, como queriendo tocar el brilloso suelo con la punta de la nariz, de manera que, también levantando su pierna izquierda con ayuda del pie, solo unos centímetros, su muslo derecho estuvo lo suficiente cerca como para poder arrimar su antebrazo derecho y aproximar el dorso de éste sobre el miembro inferior correspondiente. Desde esa incómoda posición, tanteó el suelo en busca de la aguja, que previamente había ensartado al hilo, y la tomó. No pudo contornearse de tal modo como para poder llegar a encontrar con la punta de la aguja el lugar exacto por donde el hilo salía, apartando capas de piel por su brazo derecho. Debido a eso, necesitó abrir un nuevo agujero, quizá muy cerca del antiguo, y permitió que la aguja traspasase su carne. Un descuido, tal vez algo de dolor, llevó la aguja a toparse con el húmero, y ya no pudo seguir adelante. Entonces debió retroceder unos centímetros el curso y dirigir la punta hacia otro extremo. Finalmente sintió asomar su asta brillosa y rojiza y llegar a acariciar el frente de su muslo. Ambas partes, miembro superior e inferior derecho, estarían en íntima comunión dentro de breves instantes. Sin embargo, otra dificultad se abrió paso. Allí estaba la aguja y el hilo. Penetrando su brazo derecho y apartando las primeras capas de nervios y vasos de su muslo, cuando comprendió que debía aplicar más fuerza. Haciendo caso omiso de la sangre que lamía su pierna, empujó la aguja y la obligó a atravesar totalmente el muslo. Más allá del dolor, porque ya no pudo seguir contemplando el filamento de la bombilla, permitió que el hilo construyera su sedoso camino a través de músculos e iniciar su recorrido de ida y vuelta una y otra vez, pasando por el brazo,
la palma de su mano y traspasar el muslo, vuelta, vuelta, hasta ser y formar parte todo de un solo miembro, único, compacto. Luego aseguró todo el conjunto con un resistente nudo. Arqueado como estaba, debió apenas incorporarse y caminar hecho un ovillo hacia el extremo del salón, donde había dejado sobre una repisa otra aguja, la más pequeña de todas, armada con hilo más delgado. La siguiente parte del plan se debía llevar a cabo echado de espaldas, sobre el brilloso suelo. En esa posición pudo continuar la mirada hacia el débil filamento de la bombilla del techo. Cerró su ojo izquierdo hasta que el párpado superior hubo tomado fuerte contacto con el párpado inferior. Delicadamente, un acto artesanal, comenzó a pinchar con la punta de la aguja su párpado superior, hasta ya el dolor ser olvidado y formar un microscópico orificio. La aguja pasó su cuerpo espejado por entre el párpado, hasta que sintió la seda del hilo recorrer y hacer también su camino. Luego, aquella perforó el párpado inferior, y ya ambos párpados, superior e inferior, fueron unidos con varias vueltas de hilo y aguja. Cerró todo con incomparables nuditos, hechos por la majestuosa agilidad de los dedos de su libre mano izquierda, y volvió a festejar el acontecimiento. Habló, sonrió, dijo cosas, silbidos. Debió recordar cómo sonaban las palabras, articuladas por su lengua y sus labios, antes que comprimiera estos en un movimiento, un apenas mudo intento de pronunciar la letra B. La aguja, la misma, inició su camino traspasando primero el labio superior, hasta sangrar copiosamente, hecho que no fue tenido en cuenta, y llegó a traspasar también ambos labios y volver a penetrar por el recorrido ya trazado, u otro nuevo, poco importaba, y volver a pasar hasta acabarse el hilo y sellar todo con pequeños nudos. Un intenso placer recorrió sus sentidos. Se aproximaba a su final, su meta, porque el plan así lo establecía, pero antes debió asegurarse que todos sus miembros unidos estuvieran en condiciones. Por lo que podía notar, gracias a su ojo derecho, la pierna derecha estaba cosida. Semi arrastrándose, volvió a sentarse en la silla, y la bombilla que pendía del techo fue testigo de cómo volvió a tomar la aguja grande, que afortunadamente tenía bastante hilo, y repitió el trayecto que había trazado el hilo, comenzando desde el dorso del brazo derecho, pasando el húmero, los bíceps, saliendo, penetrando el frente de su antebrazo, evadiendo el cúbito, el radio, saliendo por el dorso de ese antebrazo, penetrando nuevamente en el frente de su muslo, otra vez evadiendo otro hueso, en ese caso el fémur, más allá de las venas y los músculos, y salir por su dorso y atravesar con delicadeza más capas de piel, hasta adivinar que la artesanía que le había inculcado a la aguja había sido lo suficientemente necesaria como para pasar entre la tibia y el peroné sin tocar hueso de más y salir. Ese tortuoso y difícil camino lo realizó varias veces,
con más vueltas de hilo, y ya su mano, antebrazo, brazo y miembro inferior derecho quedaron totalmente en simbiosis. Sobre el brilloso suelo, un charco de sangre se extendía, acrecentando sus fronteras. El sol, ya desaparecido, había dejado paso a una hermosa luna. Debajo de las estrellas que penetraban por el hueco de la ventana, levantó de la silla su cuerpo amorfo y encorvado y arrastrándose como pudo, abandonó las agujas, los hilos y el cuarto. Lentamente se dirigió a cumplir con la última etapa de su plan. Ojalá pudiera mover los labios y reírse un poco, solo de puro contento. De todos modos, sonidos guturales escaparon por entre los hilos que cerraban sus labios. En verdad, había hecho una obra maestra, cosiendo sus miembros. Todos formaban un amplio y único conjunto. No quiso pensar acerca de su semejanza con un cangrejo, una rata descerebrada o qué. Tampoco todo lo que pudiera dejar atrás para siempre. No importaba. Solo cumplir su plan era la meta. A veces a saltos, gracias a su pierna izquierda, otras a distancias ganadas gracias a su miembro superior izquierdo, llegó a la cocina. Allí el calor era insoportable. Grandes vaporosidades emanaban del horno que había prendido esa mañana, preparando al máximo su potencia. No dijo palabras de despedida, solo actuó una vez más, llevando a cabo su plan. Aparatosamente penetró con su cuerpo en el horno y cerró la portezuela. Marcelo Pérez, 8 de abril de 1982. Revista Nuevas Letras número 8. Noviembre de 1982. Editor, Luis Alberto Bataglia. Directores, Luis Alberto Bataglia y Marcelo Pérez.